para orar por nosotros. Amado Dios, Padre Celestial, Padre bendito de la gloria, bendecimos este tiempo, Señor, en el cual vamos a recibir una palabra de guía, de exhortación, de fe, esperanza, en la cual, Señor, tú has puesto a esta hija, tu hija, a esta sierva, Señor, como un vaso en tus manos. Pone carbón encendido en ella para traer ese mensaje de comunicación entre tú y tu pueblo, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener oídos audibles a tu palabra, un corazón abierto a inquirirla y hacerla por obra. Bendícenos, Padre, guíanos, guárdanos, protégenos. Y lo que quiera venir contrario en este tiempo, no lo permitas. Sea rechazado en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga, amados hermanos del Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar en Marcos capítulo 9. Amén. Vamos a leer un versículo y pueden tomar asiento. Amén. Marcos capítulo 9, versículo 1. Cuando lo tiene, dice fuerte amén. Y si nada se lo impide, se pone sobre sus pies. Amén. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Sabemos, Señor, que tú habitas en nosotros, Señor, porque te hemos aceptado como único Dios y Señor Jesucristo. Sabemos, Espíritu Santo de Dios, que tú habitas en tu templo, Señor. Y sabemos que los que estamos aquí, Señor, somos tu pueblo, tu iglesia. Padre, hoy en el nombre de Jesucristo, tu iglesia y yo, Señor, estamos esperando un acontecimiento y esa es tu venida, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que tú nos prepares a través de tu palabra esta noche y que tu Espíritu Santo de Dios nos hables como pueblo tuyo, linaje escogido. En el nombre de Jesús te pido que quites toda oposición que quiera venir, que quites toda resistencia, todo sueño, todo cansancio, toda pereza, Señor, todo lo que quiera robarse el mensaje, Espíritu de Dios. Y que seas tú, Señor, tomando el corazón de tu pueblo para que lo abran, Señor, para tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amado hermano y amada hermana. Que Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Amén. Hoy en esta noche quiero hablar. Y antes de empezar el tema, leímos el versículo bíblico que dice: también les dijo, ¿quién? Jesús. Amén. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Sabemos que Jesús hablaba a sus discípulos y les decía que iba a venir, que iba a haber un acontecimiento y que muchos no gustarían la muerte, no la verían hasta que Él haya sido glorificado en poder, hasta que la presencia de Dios haya sido manifestada. Hoy en día, iglesia, si usted está en este lugar, si yo estoy en este lugar, es porque estamos esperando un acontecimiento. Diga conmigo: estoy esperando un acontecimiento. Y yo sé que usted y yo hemos visto el poder de Dios. Hemos visto milagros sobrenaturales en esta congregación. Hemos visto sanidades. Hemos visto milagros financieros. Hemos visto el poder de Dios en muchas cosas. Pero de ese poder nos está hablando el Señor. El Señor está hablando que va a haber un acontecimiento donde veremos plenamente su gloria, plenamente su poder. Y es cuando Él venga por su iglesia. Vamos a ser arrebatados. Vamos a irnos con Él. Pero ¿sabes algo, iglesia? Si estamos en este lugar, si estamos en esta casa de oración, este lugar, este tabernáculo, monte de Sión, necesitamos entender que esto va a acontecer. Muchos tal vez no disgustaremos de la muerte.
Muchos seremos arrebatados con Él. Otros seremos llamados antes. Puede que el Señor me llame a mí al salir de este lugar o aquí mismo. Y no por pecado, sino porque sea mi momento y puedo caer. He visto testimonios de pastores que han caído en el altar. Un pastor en Turrialba, el pastor de la hermana Zaida y de Ricardo, decía: quiero una vigilia, estoy glorioso, estoy gozoso, estoy glorioso. Y venía él desde la vigilia, llegó a la casa y murió. Él quería esa vigilia para glorificar, para exaltar a Dios y irse lleno de la presencia, y murió. Y él era un gozo que nadie decía cómo murió, qué tenía, no le dolía nada, nada más cómo murió. Y ahora cuando estaba en esa puerta, me quebrantaba de una manera sobrenatural, porque el Señor me presentó una imagen y me presentaba, y por no herir a nadie no voy a decir nombres, pero el Señor me presentaba una imagen y me decía: así será. Muchas veces estamos y dejamos y abandonamos y volvemos y creemos que ahí va a estar, pues mi campo, mi ministerio, mi lugar, pero ya va a haber otro. En el caso de la venida de Cristo, puede que yo crea que yo voy a irme de la iglesia, voy a irme al mundo, voy a hacer y cometer todo tipo de vileza, de vileza, de pecado, de inmundicia, y que nada más regreso a Cristo y ya un día no va a estar el Señor, porque pueda que en ese momento Él venga y ya hay otro allá en el cielo, ya van a haber otros, no voy a ser yo. ¿Por qué? Porque creemos que el Señor tiene que esperarnos a nosotros. Pero dice que habrá unos que no, dicen: de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Habremos unos que nos iremos en las nubes con Él, otros se llamarán adelantarán simplemente, pero otros creerán que siempre va a estar ahí la gracia. Pero un día el Espíritu Santo se irá. Hoy puedo hablarte de un ministerio. Hoy puedo hablarte de un servicio aquí en el templo. Y también Dios irá a poner otro. Y el dolor fue muy grande. Yo no quiero herir a nadie, pero el Señor me mostró así, fue como una confrontación, esto aquí. Y yo me quebranté y yo nomás le decía: Señor, y lo que me decía a mí: así será. Así será. Yo creo que lo tengo y que ahí tiene que estar, pero no es así. No va a estar. Habrá otro. Se irán otros. Mientras yo esté en el mundo, si Cristo viene, se irán otros. Si yo soy llamada antes y no puedo ver ese acontecimiento y soy llamada antes, si yo no estuve en santidad, entrarán otros. Yo no entraré. No puedo explicarle con palabras como el Señor me lo dijo, porque no quiero herir a nadie. Pero fue un dolor que si ese dolor no te confrontó a ti, no sé qué te puede confrontar, porque fue a mí palpablemente. Lo viví como si hubiera sido yo, como si yo fuera la que hubiera abandonado, hubiera despojado, como si a mí no me interesara. Fue algo doloroso y me quebranté. Y dice la transfiguración, en el versículo 2 tiene un título, y dice la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Diga, los llevó aparte. No van a ser todos los que pueden contemplar la gloria de Dios. No van a ser todos los que van a poder estar a solas con Jesús. No vamos a ser todos. Solo los que estamos con Él. Solo los que estamos dispuestos a seguirle. Solo los que estamos dispuestos. Y le digo algo. Hubo tanta oposición para esta palabra, pero ya yo sabía que el Señor me había elegido. El sábado el Señor me la dio en el ayuno. Y el Señor es así, a mí me da el mensaje
Y el pastor me dice, hija, predicas porque yo sé cuándo es el Señor. Siempre tengo el mensaje antes o el día que me lo da, los 2 días el pastor me dice, pero siempre tengo el mensaje porque ya Dios lo ha puesto en el corazón. Y yo le decía, Señor, entiendo esto, entiendo lo otro, entiendo, pero ¿qué quieres decirme? Me sentía bloqueada, no sabía qué decir, no sabía qué. Decía, Señor, yo entiendo lo que dices, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quieres decir? Y me fue dando poco a poco. Hoy en la tarde, mientras oraba, me daba. Ahí en la puerta me daba. El sábado me daba. Pequeños, así uno a otro, uniendo poco a poco. Porque no es solo leer, es que ¿qué quiere hablar el Espíritu Santo? ¿Qué me dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quiere que diga? Amén. Porque hoy en día cualquiera agarra la palabra y la lee y te dice así, 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 te la desglosa y con una gran facilidad. Pero cuando el Espíritu Santo trae el mensaje, tiene que penetrar tu corazón. Tiene que llegar a tu corazón. Y sé que es el Espíritu Santo que quiere que llegue a tu corazón. Y dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Nada ni nadie nos puede hacer resplandecer, nada ni nadie nos puede limpiar tanto, nada ni nadie puede manifestar tanta gloria como nuestro Señor. Solo Él lo puede hacer. Solo Él nos puede limpiar, solo Él nos puede lavar, solo Él nos puede transformar. Solo el Espíritu Santo de Dios. Jesús dejó al Espíritu Santo de Dios aquí para que haga en nosotros. Pero nosotros tenemos que estar como estaba Pedro, como estaba Juan. Tenemos que estar conectados, tenemos que estar apegados. No puede estar el Espíritu Santo allá. Y leíamos en el altar familiar Isaías, bueno, ayer el 7, pero el miércoles pasado era el 6. Y ese es uno de los capítulos que me gustan mucho o que los atesoro. Porque dice que las faldas llenan el templo. Y cuando dice que vio el trono blanco y que el trono, las faldas, o sea, usted se imagina el Señor en los cielos y todas esas faldas, su grandeza desde el cielo, extender todo su manto, todas sus vestiduras en el templo. O sea, no puede haber nadie que pueda quedarse sin sentir el poder de Dios. Cuando usted y yo entendamos eso, no va a tener que esperar que el que preside te haga promover o te promueva o te provoque el Espíritu de Dios. Ya tú tienes que traerlo encendido. Cuando el que ministra, no puedes esperar que haya una adoración, como vi un mensaje del pastor, que toque tus sentimientos, tus emociones, para venir al altar a llorar. Cuando tú entiendes que el Espíritu Santo está en este lugar, que la presencia de Dios está en este lugar, no tiene que haber nadie que nos ministre, porque el que ministra ya está en este lugar. Amén. El que toca nuestro corazón, el que nos hace sensibles, es el Espíritu de Dios. Y muchas veces esperamos sentir la presencia a través del que está en este lugar. La presencia está siempre, pero yo tengo que provocarla para que se manifieste en mi vida. Pero cuando entendamos eso, van a ser cosas diferentes, van a suceder cosas diferentes. Pero hoy entiende, y yo debo entender, que nada me puede limpiar, nadie me puede hacer resplandecer. No va a ser un maquillaje, no va a ser una blusa o unos aretes brillantes. Eso va a ser la presencia, la comunión con Dios, la cercanía que yo tenga con el Señor. Es lo que me va a hacer tener una transfiguración. Transfiguración es un cambio. Eso es lo que me va a hacer cambiar. Leí Mateo, leí Marcos, leí Lucas y dice muy parecido.
Dice, y sus vestiduras cambiaron, y fue leerlo y todos, pues va lo mismo, pero cambia una que otra palabra, tomé varias traducciones, y algunas dicen cambiaron sus vestiduras, y cambiaron esto, y cambiaron el otro. Y es lo que se nos habla en la iglesia. Pues tal vez como decía el pastor, hay personas que no comprenden o no entienden por qué nosotros tenemos un vestir o un vestuario diferente. Tal vez aún la iglesia no lo ha entendido. Pero cuando nos apegamos a lo del Señor, cuando nos apegamos a su presencia, Dios no nos pide solo el corazón, Dios nos pide todo. Dios nos pide que cambiemos es todo. Y a veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos. Pero aún el mismo Jesús, y voy a detenerme ahí porque es muy importante. Ayer hablaba con una persona y me decía, pastor, y por eso digo, me preocupa. No lo digo como para, si la persona ve la prédica se sienta mal. Lo digo porque es necesario, iglesia, que usted comprenda que va a haber un acontecimiento. Y que nada del mundo entrará a lo santo. Cuando hablamos en Judas, habla de sus ropas contaminadas. Aún nuestra ropa es contaminada. Aún nuestras ropas son contaminadas. Y hablaba una hermana y me decía, yo no sé qué estábamos hablando de esto, no sé qué fue, y me decía, es que yo no creo en eso, que nos vayamos y que la ropa quede, o que o que los carros se estrellen, o que eso. No creo que Dios diga, porque dice que será un abrir y cerrar de ojos. Nos fuimos. Amén. Amén. Y yo digo, no le va a decir a que va en el avión, busque dónde aterrizar, porque ya estoy aquí en la puerta. Entonces en su momento se arrepiente que está a la par. Al que está manejando, busca dónde orillarse, porque me voy a llevar a los que vienen atrás. No estamos entendiendo, Manolito, que lo del Señor es real, que es un abrir y cerrar de ojos. O sea, entonces me decía, es que yo no creo que la ropa quede. Es que vamos a ser transfigurados, vamos a ser de una vez, todo va a cambiar, nuestro cuerpo va a ser glorioso. No va a ser nada de lo que hoy tenemos, la ropa, esto, lo otro. Porque es así. Y yo decía, es que si será real. Entonces yo, aún estando aquí en una silla del juicio, ¿dudas cómo va a ser el arrebatamiento? ¿O no crees que va a haber un arrebatamiento? ¿No crees que necesitamos que cambiar la apariencia? Porque dice en Mateo, en el otro Mateo, en el Evangelio Lucas y todo, la apariencia cambió, el rostro cambió. Que tenemos que cambiar todo, es todo. Tiene que cambiar nuestro corazón, tiene que cambiar nuestro rostro, tiene que cambiar nuestras vestiduras, tiene que cambiar es todo. Pero yo me preocupé, porque la hermana decía, es que yo no puedo creerlo. Entonces yo digo, ¿cómo se imaginará que va a tener que parquear uno aquí? El avión tiene que aterrizar, el que está en la playa tiene que salirse, que anda en el barco tiene que buscar una isla para parquearse. Es un abrir y cerrar de ojos. Así como el Señor me mostró la puerta, vas a entrar, ya no vas a estar, ya no va a estar el que estás esperando. Y aquí más adelante habla de Elías, lo esperaban y ya había venido. Y dice, en el 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Espantados de ver que apareció Moisés, que apareció Elías. Estaban espantados. Espantados van a quedar los que no creen en el arrebatamiento. Espantados vamos a quedar si no nos preparamos para el acontecimiento. Espantados vamos a quedar si nos quedamos. Porque dice que no entendían lo que hablaban.
Entonces yo digo, ¿será que aquí se predica, pastor, y estamos en la silla y no estamos entendiendo lo que está predicando el Espíritu Santo? Está el cuerpo sentado con la mente en otro lado. Amén. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo le decía una vez a los de la gloria, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Creen que lo del Señor es una fábula, una telenovela, una película? ¿O qué creen que es lo del Señor? Porque no estamos entendiendo. Y dice que ellos no entendían lo que hablaban. Entonces Pedro dijo a Jesús que hicieran las enramadas. Y dice en el 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. En el 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Yo le voy a decir algo, iglesia. ¿A quién estamos oyendo? ¿A quién estamos prestando el oído? Aquí se da una palabra y salimos como trastornados, como confundidos, no porque aquí hay un espíritu de confusión, no porque aquí no se explique la palabra o se enseñe como el Espíritu de Dios quiere, sino porque nuestro entendimiento está entenebrecido. Y lo decía el Espíritu Santo: ceñid vuestro entendimiento. Seguro está tan abierto a las cosas del mundo que estamos cerrando a las cosas espirituales. Amén. Porque no estamos entendiendo. Y oí a mi Hijo amado, a este oí. Oigamos la voz del Espíritu Santo. Oigamos lo que Jesucristo nos habla a través de la palabra. Necesitamos estar atentos a lo que el Señor está hablando, a lo que el Señor nos está diciendo. El Señor ha venido hablando de que le busquemos. El Señor ha venido hablando que no le demos fuego extraño. El Señor ha venido hablando que nos ciñamos los lomos. El Señor ha venido hablando que nos purifiquemos. El Señor ha venido hablando que si somos trigo y cizaña. El Señor ha venido hablando que seamos soldados de Jesucristo. Pero el Señor habla y estamos sin entender. No estamos entendiendo, no estamos comprendiendo, o no sabemos lo que habla. Estamos como una persona, y hoy escuchaba un audio que me mandaron de un hombre que no es convertido, y estaba peleando con la persona y me lo mandaba a mí para que viera cómo peleaba, ¿verdad? Para que viera, no sé, o le aconsejara. Y le decía: yo le voy a decir al pastor que la iglesia evangélica no sirve, que a usted no le ha servido. Decía que a usted no le ha servido. Pero me gustó tanto porque decía: a usted no le ha servido, porque usted no ha cambiado, porque usted se ha desviado. Una persona que no conozca le decía: ¿en qué me he desviado? ¿Qué es esto? Entonces decía: es posible que los que estén afuera estén entendiendo más que los que estamos adentro. Y yo decía: yo no sé si sea el diablo o si fuera el Señor que le estaba hablando, pero estaba hablándole la verdad. Porque a veces no es que la iglesia no sirva, decía: es a usted que no le ha servido. Es a usted. Es que dice monte de Sión. No, no es monte de Sión, es usted. No, no es la iglesia, es usted. Y así le decía ese hombre. No es la iglesia evangélica, no es monte de Sión, soy yo, es usted que no le ha servido porque se ha desviado, porque no entiende lo que se habla, porque no entiende lo que el Espíritu Santo viene hablando, porque no entiende lo que el Señor te viene previniendo, porque no entiende lo que el Señor nos quiere dar a entender a través de cada hombre, de cada mujer, de cada siervo que viene a este lugar. Y yo me quedé sorprendida y dije: ¿cómo este hombre dice? Porque se ha desviado, porque no te ha servido. Y yo decía: es impresionante, porque ese hombre no conoce del Señor, pero ha visitado como 3 veces este lugar. Y es que Jesús le cambió la apariencia, le cambiaron las vestiduras. Transfiguración, cambio de forma, cambio de algo. Nuestro rostro, nuestra apariencia
nuestro corazón, nuestra vestimenta, nuestro entendimiento, pero ceñidos. Nuestro entendimiento tiene que estar ceñido, y lo decía el Espíritu Santo. ¿Será que no lo tenemos ceñido y nos está entrando todo? Yo ahora andaba de compras, comprando los regalos de las mamás de la gloria. Había mucha gente, porque es un lugar que los jueves todo está regalado. Y yo vine y entré y había tanta gente y yo nada me servía. Tanto que nada me servía, y yo tenía que agarrar 3 cosas que dieron para la gloria. Esa plata era mía, yo andaba comprando, pero también compré algo. Y agarré 3 cosas por coger algo, que mi hija quería una cosa y eran 3 por mí. Entonces agarré y vi unas calcomanías muy lindas y vi otras para mi sobrino y las puse, pagué cuando venía en el carro. Ay, qué flor más linda, pero ay, no, se tiene unos dientes como carabela, qué feo. Y en eso saco una y otra, todo era de Halloween. Y yo, Satanás, cochino, no compré nada. Y cuando yo, y en ese momento, sabes que me quisiste abrir una puerta, pero en ese momento te cierro y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 15 puertas, 18 puertas que querías abrir a los niños de Costa Rica en el nombre de Jesucristo. Satanás te quiere abrir una, pero ciérrale tú más. Satanás es estratégico, quiere tenebrececer nuestra mente. Y mi hija me dice, mami, corte las flores, que se ven muy lindas, y las rosas, quieras que rosas más lindas. Pero cuando viendo los ojos y el resto de Halloween, eran mascaradas, que usted les pasa agua y se pegan en la cara. Entonces él quiso abrir una puerta en mi vida inconscientemente, porque yo no me fijé. Y entonces le dije, necesitas abrir una. Y empecé a contar cuántas eran. Y dije, yo te cierro 18 puertas que querías involucrar a estos niños. Porque si hubiera comprado niños, se ponen 3 o 4 niños eso. Entonces le cerré, no le di autoridad. Y dije, ahora quito todo legado que te di en este momento hacia esta compra. Pero tenemos que estar entendidos de qué está pasando. Porque si no estamos entendidos, vamos a ser involucrados, vamos a ser arrastrados a lo que Satanás está queriendo. Pero Jesucristo nos previene. Jesucristo nos dice que enseñamos nuestro entendimiento a través del pastor, y aún así no estamos entendiendo el por qué. Estaban como los discípulos que no entendían lo que hablaba. Dice, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Y en el 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y es lo que menos escuchamos. Satanás te dice, compre, vaya, haga. El Señor nos dice no. Y nosotros escuchamos el más fuerte que dijo, vaya, lo mereces, sí, te conviene. Jesucristo nos dice, prepárate. Jesucristo nos dice, santifiquémonos. Y la carne nos grita más fuerte, y escuchamos la carne y escuchamos lo que nos habla la voz de afuera, cuando el que tiene que oír está dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. Esa es la voz que tenemos que oír. El Espíritu de Dios es el que tenemos que oír. Pero oímos todo lo que dicen afuera, oímos todo lo que el enemigo quiere tirarme y decirme. Y Él nos aconseja, a mi hijo amado, a este oí. ¿Por qué no escuchamos a Jesús? Si leemos Isaías 41, un montón de promesas. No temas. ¿Quién te está haciendo frente? No temas. ¿Qué te tiene cansado? No desmayes. ¿Qué te dice Satanás? ¿No soy acaso yo tu Dios? Pero escuchamos lo de afuera. Y el que tenemos adentro, que es fuerte, que es grande, que es temible, que es poderoso, no le estamos escuchando, no estamos entendiendo. Y el Espíritu Santo dice, necesitamos oírle, porque el Espíritu Santo nos habla, porque el Espíritu Santo nos llama a cuentas, porque el Espíritu Santo nos quiere guiar. Pero ¿cómo nos va a guiar? Si usted pasa y pide una dirección, hermana Erika, hay otro que está parqueando carros, muchachos, ¿dónde queda tal cosa? Y arranca el carro, ¿cómo va a escuchar dónde quedaba? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo nos dice, no. Y nosotros, ay, que sí está lindo, está muy bien. Y el Espíritu Santo, que no te conviene, no. Pero escuchamos y muchas veces son malos consejos.
A veces queremos escuchar lo que yo quiero oír. Nosotros como consejeros, todos los que recibimos un curso de consejería y los que estamos al servicio de consejería, a veces le damos consejería a una persona y nos damos cuenta que ya ha llamado a 10 para preguntarle. Seguro quiere que lo que Milagro le dijo, le diga lo contrario. ¿Y qué pasa? Escuchan a los otros 9. Y no tal vez que son buenos consejos, o ninguno de los 9 le dieron el consejo que esperaba, y entonces todos los 10 consejeros son malos, porque no escucharon lo que ellos querían escuchar. Y el Espíritu Santo dice: a Él oí. Oigamos al Señor. Ya el Señor ha hablado mucho en este lugar, ya el Señor ha hablado mucho en esta iglesia, y nos ha hablado de muchas cosas. Y dice el 8: y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendió ellos del monte, y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijese lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Que no le dijeran a nadie, sino hasta que Él hubiera resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, como cuando nos predica el Señor o no entendemos, hablamos entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. A veces no entendemos y empezamos entre nosotros mismos. Y es que yo no entendí la predica, es que yo no sé por qué el pastor dijo eso, es que yo no sé esto, yo no sé lo otro, ¿no? Y empezamos entre sí, porque ni entendemos. Y yo le digo a los de la gloria: cuando usted no entienda algo, venga donde mí, me lo pregunta. Muchas veces nos quedamos con eso. Si ellos eran tan amigos de Jesús, pero dijeron: Jesús, ¿qué es esto de la resurrección? Porque sabía que Él iba a resucitar, pero no entendían, andaban con Él y no entendían muchas cosas. Nosotros estamos en el Evangelio de Dios y no estamos entendiendo el Evangelio, que el Evangelio, cómo se vive, cómo nos quiere el Señor, apartados, consagrados, preparados, santificados. Así es, Nicole. Dios nos quiere así, pero no entendemos eso. Sirviéndole, porque yo le ponía a los hermanos de servidores, sí, también sirven, amén. Los hermanos de matrimonio es una tarea la vez pasada del servicio a Dios y encontramos montones de cosas, pero dice: bienaventurado que el Señor haya sirviendo también, y habla de cosas hermosas de los que servimos, y dice que habrá una diferencia entre el que sirve y del que no sirve. No recuerdo el versículo, hermano Robert, pero verdad que estaba escrito. Ahorita no lo preciso, pero me lo pone el Señor. Y va a haber una diferencia, oiga, tan fuerte. Está en Malaquías, bendito Dios, está en Malaquías, que dice que va a haber una diferencia entre el que sirve y no sirve. Imagínense, como la diferencia que me confrontaba el Señor ahí. Va a haber una diferencia entre el que sirve y no sirve, entre el justo y el injusto. Va a haber una diferencia. Y dice en el 9, en el 10: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo, Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Mientras le preguntaban los escribas que era necesario, que por qué era necesario que Elías venga primero, él le responde: Elías de la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca como sea tenido en nada. Yo como en signo de pregunta: ¿de verdad Elías vendrá primero? ¿Restaurará las cosas? Es que lo como en signo de pregunta, diciendo: no se darán cuenta que ya Elías vino. Ya Elías iba venido. Como muchos no se dan cuenta, ya el sacrificio fue hecho. Ya el sacrificio fue hecho. Ya el Señor padeció. Ya el Señor murió por usted y por mí.
No se dan cuenta, no nos damos cuenta que el Señor ya murió, que el Señor ya vino. No nos estamos dando cuenta de eso. Y ni siquiera de que va a venir. Ni siquiera de cómo es el gran acontecimiento. Y diga, bueno, la hermana, qué ignorante la hermana, que si la ropa y es y el otro. Hermano, quiero que diga una cosa. No se preocupe si se va a ir con el vestido de gala o si se va a ir con la pijama. Preocúpese que se vaya. Sí, amén. Porque ¿para qué tanta preocupación? Si me voy a ir, si dice que puedo estar durmiendo y me va a llevar. Puedo estar aquí velando y me va a llevar. Pero ¿cómo estoy para poder irme con Él? ¿Cómo estoy para saber si me puedo ir con el Señor? ¿No sabe que como iglesia nos estamos afanando y preocupando por tantas cosas, menos cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Qué necesito hacer para irme con Él? ¿Por qué paso por ignorancia muchas cosas? ¿Por qué paso por alto? Pero en este pasaje que dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Yo creo que usted y yo sabemos todo lo de Elías, que se enfrentó a todos los profetas de Baal. Todavía yo que apuntaba de la viuda Serepta, no sé pronunciar bien, de la viuda Serepta, y dice que él le dijo que le hiciera, ¿verdad?, el pedacito de pan o eso, y que ella vino y se lo hizo, pero le dice, solo tengo para mí. Y entonces le dice, dame a mí primero y después comerás tú y tu hijo, porque así lo ha dicho Jehová, y no te escaseará el aceite, no te escaseará la marina, no te escaseará esto, no te escaseará el otro. Y después que le hace eso, pronto otro, el hijo, ¡pum!, cayó enfermo. Y ella le dice, al caso, eso está no vamos a ir ahí, pero es para poder decir algo. Reyes 17, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Y entonces dice que le dice, has venido a mí a traer a memoria mis iniquidades para hacer morir a mi hijo. Él diciéndole que va a estar bendecida, que va a estar esto. Y ella le dice, muy lindo, como nosotros. El Señor nos ha dado todo, la vida, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro carro, todo nos ha dado el Señor. Y nos pasa cualquier cosita. Para eso quería que yo entrara a matrimonio, Señor, como el pueblo de Egipto. Para traernos a morir aquí, nos sacaste de Egipto. Y esa viuda le dice, para recordarme todas mis iniquidades fue que viniste. Entonces, reprochándole a Elías, cuando lo amenazaron de muerte, cuando Elías sufrió tantas cosas, persecución, porque dice que también sufrió persecución. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 9 al 10, dice que sufrió persecución tanto que lo buscaron sobre nación y sobre el reino y todo lugar. Pero ¿qué pasó? Elías no se escondió más porque el Señor dijo, salga, vaya. Entonces Elías fue y se enfrentó. Y nosotros no queremos enfrentarnos a las cosas. Nosotros cuando suceden las cosas queremos dejar, queremos cesar, queremos devolvernos. Le dice, o le decía yo más bien a mi esposo, muchas veces cuando este hombre le dijo al servidor de acá, le dice, es que yo he escondido más bien a 50 profetas y les he dado a comer y todo, y lo están buscando por toda ciudad y por todo reino, y usted me dice a mí que le diga a mi Señor que ya usted está aquí. Me dice, yo he escondido 50 y usted se va a poner a que lo maten. Porque así es. Nosotros tenemos que entender esto. Elías sufrió y padeció, y dice, le hicieron todo lo que quisieron. Y como está escrito también de mi rey, le hicieron todo lo que quisieron. Y entonces yo apunté aquí. ¿Y qué esperas tú?
¿Qué esperas tú? ¿Qué espero yo? A mí me decían muchas personas que han trabajado conmigo en matrimonios que no creen en la alfombra, que usted tenga que ser una alfombra y ser humillado y ser procesado y ser formado. Quiero que venir otras personas de otro lugar delante para decir, porque han sabido hacer esto, pero las mismas palabras como si le hubieran dicho una por una, y era el Espíritu Santo. Es que necesitamos padecer. Es que necesitamos padecer, porque es muy lindo cuando vienen y estamos haciendo lo que Dios nos manda y no pasa nada. Pero para mí, yo me preocupo. Pero cuando empieza a pasar, cuando Elías tiene que ir a enfrentarse a la persecución, todas las cosas, y él dice, ya, Jehová me dijo voy, él fue, porque Dios le iba a dar la victoria, porque él sabía quién era su Dios. Elías vino a dar a conocer que solo había un Dios, me decía el Señor ahora, mientras oraba. Elías vino a dar a conocer que solo existía un Dios. Y yo digo, ¿cómo vamos a dar a entender que solo existe un Dios si no queremos padecer, si no queremos sufrir, si no queremos pasar pruebas, si no queremos ser formados, si no queremos hacer tantas cosas? Y yo le decía, son dos cosas, dos puntos de vista. Puede que muchos estemos esperando un pueblo mejor que el que hay, y ya está el pueblo del Señor, pero quizás le hemos hecho padecer demasiado con nuestro Señor. Tal vez lo hemos maltratado, tal vez los hemos herido, y lo decía el hermano Robert. Tal vez ese lugar ya tenía un siervo de Dios, pero lo maltrataron, lo hirieron. Amén. Pero también nosotros tal vez estemos buscando algo mejor, pero ya lo tenemos. Entonces póngase de los dos lados. Pero ¿qué quieres tú? ¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres estar tranquila? Queremos estar, no pasa nada, pero eso no es así. El Señor Jesucristo padeció de todo. Elías padeció de todo, y lo dice la palabra de Dios. Cuando viene la formación, empezamos a ser incomodados. El pastor decía, no más alcahuetería. Entonces, ¿qué dice el pastor? Estábamos tranquilos, y viene la formación, viene el padecimiento, y ya no queremos soportar. Y yo digo, perdón, Espíritu Santo. A veces digo, de verdad tengo que ser yo. Pero el pastor también dice, de verdad tengo que decir yo la palabra. Porque a veces digo, ay Señor, porque ya Dios me la había dado. Pero si yo me pongo a ver, ellos estaban esperando que Elías viniera. ¿Y qué hicieron con Elías? Ellos estaban esperando que nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Y qué hicieron con el Señor? Nosotros igual. Tal vez hemos esperado mejores servidores y ya los hemos tenido, pero ¿qué hemos hecho con ellos? Tal vez hemos esperado un mejor pueblo y ya hemos tenido, pero ¿qué hemos hecho con el pueblo? Pero viceversa. Ya has tenido un lugar donde te cuidan, donde te guardan, donde te enseñan, donde te instruyen. Pero ¿qué hacemos con el lugar que hemos tenido? Mi hermana Nela cada nada me escribe. Y ahora me decía, y le voy a decir la verdad, porque si el Señor me escoge a mí, pues así, ya voy a terminar, porque prácticamente. Y me decía, Coco, ¿verdad? Le dije, Coco, mi hermana, Coco, dígame, estoy tan triste. ¿Cómo es posible? Me manda el audio la pastora un día antes del culto de aquí, que ellos hacen miércoles. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero decirles, no he terminado el farol de mi hija. Por lo tanto, la hermanita fulana tampoco, la hermanita tampoco. ¿Qué les parece? Hoy no hacemos culto y nos vemos el otro miércoles, hermanas. Amén, pastora. Ay, sí, que dicha, pastora. Yo por amén, pastora, pastorcita, amén. Y todos los audios llorados. Y yo con ese dolor en mi corazón, y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Pero decía, pero ¿qué hacíamos? Tuvo un lugar, una casa. ¿Y qué hacíamos con la casa que teníamos? El lugar, leía a mi esposo de otro novio, el lugar que Dios escogió para ti. Amén. Y
Pero después, no sé qué me dolió más. Si la pastora, y después vienen mensajes, no voy a ir porque voy al desfile, no voy a ir. Entonces igual, en todo lugar la iglesia de Cristo, no valoramos lo que tenemos. Porque yo, dolorida, y Dios lo sabe, que me quebranté y todo, y yo, ¿pero qué es esto? Cerrando una iglesia. Y yo ahí, bofado, después el pastor, donde estoy, no se cierra no esto. Pero empiezan mis hermanos de la fe a decir, no voy por el desfile, no voy. Yo también tengo hijas, hermano y hermana. Y le quiero caer mal de parte del Espíritu Santo. Pero yo le dije a mis hijas, si el desfile cae un día de culto, dígale a Dios. Igual, hermano, y que el Señor me guarde a seguir. Póngase a ver que hay unos desfiles ahí bien en el centro, una mascarada de un diablo, una mascarada de una bruja y todo. No se envuelva en las cosas del diablo, no se envuelva en lo que el mundo está disfrazando. Por eso son disfraces, porque Satanás tiene que disfrazarse para engañarte. Aprende a padecer. Me dijo una niña que es Cristian, pero ¿cómo no va a ser la coreografía Cristian? Pero ¿cómo es esto? Niñas, pues sí, con la iglesia. Claro, la niña fue inteligente, me mandó una canción donde decía coreografía cristiana. Y yo, ¡ay, qué linda cristiana! La vi, un excelente mensaje, pero a la hora de llegar era un baile. Dice, usted sirve en el altar, usted lo hace, pero aquí no me sirve más. Porque Erika decía, yo defiendo lo mío, y yo decía, yo le entrego lo mío. Porque yo lo puedo defender, pero yo misma no me puedo entregar. Yo puedo defender lo mío, pero yo no lo voy a entregar. Porque mis hijas nacieron para adorar al Rey de Reyes. Porque mis hijas nacieron para exaltar al Señor de Señores. Y si yo tengo que padecer y ir al pan, porque no mando a mis hijas toda la semana, ahora el 31 de octubre, que hacen mascaradas y hacen cosas, pues voy a ir al pan a padecer. Porque el Hijo de Dios tiene que entender que vas a tener que padecer persecución. Y si en la escuela me quieren demandar, pues voy a ir a esa demanda. Hay una iglesia orando por mí, amén. Pero yo no puedo caer. Es que Satanás nos quiere hacer caer tan fácil. Y entonces yo tengo que escuchar qué me dice el Señor. Y entonces mi hermana me decía, ayer mismo, otro mensaje, hermana, el pastor le duele el dedo del pie, por lo cual no va a poder ir a hacer el culto, por lo cual tampoco va a haber. Entonces, pastor, ya tenía un lugar que se hizo con el lugar que tenía, no se apreció. Y después vamos a ir a padecer, no por voluntad del Espíritu Santo, sino por no escuchar al Espíritu Santo. Porque ella hoy les manda audios y me escribe y me dice, ¿usted cree que eso es normal? Es que yo me siento así. Y es que es lo que tenemos que entender. Cuando se trata de padecer, diga, mira, no soy de la escuela, no es nada. Claro, humanamente, que me quiten a mis hijas, no sé qué haría. Que me demanden. Una vez me echaron a trabajadora social porque no tenía pasajes esa vez para llevar a Merari, y la segunda realmente se me olvidó. Y tuve que ir a parar a la trabajadora social por 2 días. Una que se me olvidó y una que no tenía pasajes. Y yo estaba asustado humanamente. Entonces, que de la escuela, si usted no manda a su hijo, por si no es por salud, se echan el pan. Porque cada rato mandan papeles y a mí me lo van a tener que echar. Porque yo a mis hijas nada, y si tiene que faltar todo el mes de diciembre también va a faltar. Porque les ponen todo eso. Y yo le dije a mis hijas, no niña, ya le he escrito. Bingo, no niña, yo bingo no. Número, niña, yo no. Entonces para la casa, niña, lo mismo, niña, entienda, por favor. Venga, niña, entienda. Yo no, yo soy cristiana, yo soy una hija de Dios. Niña, entienda, ni rifas, ni esto, ni el otro, ni para las rifas, porque si yo mando una bolsa de arroz, igual estoy participando y colaborando para las obras de las tinieblas. Es no. ¿Qué tengo que padecer? Crítica, usa mamá, testimonio, no testimonio. Para ellos será que estoy mal porque no hay nada, pero ante mi Señor, sé cómo estoy. Entonces yo tengo que padecer. Si tengo que padecer y enfrentarme a la escuela, enfrentarme al director, enfrentarme al pan, y lo voy a hacer. Pero es en todo. Pero como le vuelvo al tema, ya tenemos. Elías ya vino. Y el Señor dice, es que le digo, Elías ya vino. Y dice, Elías, a la verdad,
Vendrá primero, restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Nosotros queremos estar en lo alto. Nosotros queremos que nos tengan como lo mejor. Y que esté el pastor diciendo cosas lindas, y que esté tal vez la líder, y que esté yo como líder diciéndoles, pues yo sí me han enseñado a exhortarlos en privado. Yo les pongo en privado: hermano, esto, hermana, reporte, hermana, esto, lo otro, hermana, si no viene que sea por esto, comuníqueme el por qué, porque también nos avergüenza. Y en público les digo: qué bendición ver a todos, qué bendición esto. Y obviamente es necesario animarlos, pero no tenemos que estar ahí, que nos estén teniendo ahí como llevando, trayendo: venga, mi rey, qué lindo que sirvió, qué lindo que hizo, qué lindo que cantó, qué lindo que danzó. No, al Señor no tuvieron en nada. Y nosotros queremos reconocimientos, queremos buenos tratos, queremos tantas cosas que no. Nosotros queremos una iglesia como de un club social, que todo el mundo vive bien, que todo el mundo está bien. Y la iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar de restauración. La iglesia es un lugar de formación. La iglesia es un lugar donde se tienen que desprender las cosas que no están bien en nosotros. Pero queremos un club social. Yo he visto iglesias, que no voy a decir el nombre, donde es un club social, y se vuelve todo familiar, y se vuelve todo entre amigos, y siempre los mismos de la casa. Aquí no hay club social, pero mi hija sirve en alabanza. Pero es porque Dios nos llamó una familia ministerial. Dios quiere familias ministeriales que sirvan, pero que sean formadas. Pero no quiere un club social donde no pasa nada, donde todo está bien. Dios quiere que nos sacrifiquemos. Dios quiere que nos esforcemos, que entendamos que así como padeció Él, así como padeció Elías, y ni lo tomaron en cuenta que ya había venido, yo quiero que hoy tú sepas que el Señor quiere que entendamos que Él lo tuvieron en nada. Entonces no importa si para muchos usted no es nadie, si para muchos no ven lo que tú haces o lo que yo hago. Dios sí lo ve, Dios sí lo va a recompensar. Pero quiero decirte, y termino con esto, que dice: este es mi hijo amado, a él oí. Yo quiero decirte: afina tu oído y escucha la voz de Dios. Escucha la voz del Espíritu Santo, porque Él te va a decir lo que debes hacer. No escuches a tu dolor, no escuches a tu sufrimiento, no escuches a lo que has padecido, no escuches a lo que tú ves o crees que no está bien. Escucha al Espíritu Santo, porque Él te va a decir cómo debes hacer y qué debes hacer. Amén. Así que pónganse sobre sus pies y vamos a orar.